Hola, queridos amigos, o como diría un cubano de pura cepa, qué volá, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. ¿Dónde estoy? Ustedes saben, en el parquecito donde acostumbro a venir a cada rato. Hoy les tengo un tema muy interesante, es un tema que la idea me la dio el esposo de mi mamá, que es hablar de las cosas distintas o llamativas que hay en Kazajistán que no puedes encontrar quizás en otros países o que para la cultura nuestra es un poco extraña. Hay varias cositas a las cuales muchas de ellas me he adaptado ya, que soy sincero, pero bueno, al principio suenan un poco así raras y te cuesta trabajo adaptarte. Pero bueno, ya les comentaré. Pues nada, sin más preámbulos comencemos, pero no sin antes decirte que yo soy Isaac Nómada y el mundo es mi casa. Así que, ¡vamos allá! Pues nada, aquí estamos. Te comentaré una que a mí me llamó mucho la atención porque nosotros que venimos de países caribeños, países latinos donde hay mucho calor y mucho sol, el caso mío que vengo de Cuba, estamos constantemente tomando agua y agua y agua y agua. Y es que en Kazajistán prácticamente no se toma agua. Ellos no beben agua casi nunca. En su lugar lo que toman es mucho té. Y cuando le digo que mucho té, ustedes podrán pensar que es una broma. No, es todo el día. Prácticamente usan el té como si fuera el agua común, a cualquier hora. Por supuesto hay excepciones, no digo que no, pero en la gran mayoría es así. Por ejemplo, cada vez que me invitan a una celebración, en una casa, en una fiesta, por lo general lo que te vas a encontrar es té. No sirven agua. Mis amistades más cercanas que me repiten, o sea, las invitaciones, y he ido varias veces, ya me conocen que siempre pido agua. Y debido a eso, pues ellos me dejan siempre un pomo de agua, una jarra con agua, pero es para mí. Nadie la toca prácticamente, nadie la toma, muy pocas personas. Para ellos el agua es para tomarse las medicinas o cosas así. Entonces nada, en resumen, lo que les puedo comentar es que es algo bastante llamativo aquí en Kazajistán porque prácticamente no toman agua. He tenido experiencias con eso bastantes, sobre amistades, por ejemplo, porque hay muchas personas que cuando llegan aquí no se adaptan al té. Ustedes saben que el cubano, por lo general, lo que toma es café. Mi mamá, que en estos momentos se encuentra aquí en Kazajistán conmigo, ya está tomando bastante té, pero al principio qué difícil fue que se adaptara. Prácticamente no quería. Y hoy lo toma, pero tampoco es una cosa que ella diga, como me gusta, me encanta el té. Mientras que estas personas que viven aquí no pueden vivir sin su taza de té por la mañana, en el mediodía, por la noche, después de la comida. Otra cosa muy interesante es que aquí el dulce, sea un pedazo de cake, una torta, un chocolate, no se come solo, como nosotros que podemos comerlo simplemente con lo que queramos. No, aquí no es así. Aquí se come solamente el dulce cuando hay té caliente. Ellos tienen esa cultura, esa mentalidad de que el dulce hay que comerlo con alguna bebida caliente que baje ese azúcar, ese dulce. Como que si no te podría hacer daño o simplemente no es sabroso. Bueno, realmente no les puedo decir cuál es la explicación, pero por ejemplo, un vaso de agua con un pedazo de cake, eso nunca va a suceder. O un pedazo de torta y un vaso de refresco, tampoco. No lo entienden, no lo comprenden. Tiene que haber té caliente para tomar mientras comes. Muchas veces que hacen una cucharada, por ejemplo, del dulce, se la llevan a la boca y cuando todavía no han terminado se dan un trago o un buche, vamos a decirlo así, un sorbo de té caliente y así, de una manera u otra, calientan el té. Eso es otra cosa. De una forma u otra, endulzan el té, porque eso es otra cosa. No se le echa azúcar al té. El té se toma sin azúcar, pero por lo general se come con algo dulce. Y esa cosa dulce que estás comiendo es la que le da un poco el dulzor al té, ya que consumes ambas cosas al mismo tiempo. Bueno, es una manera muy específica de ellos. Hay personas que han venido y nos han adaptado a eso. Se los digo claramente. He tenido amigos que han estado aquí, incluso compañeros de trabajo. Una muchacha que trabajó conmigo en el grupo cantando varios años, al final ella se fue, regresó a Cuba. En el caso de ella específicamente nunca se adaptó, nunca tomó té, porque es una cuestión de que no le gusta. No es que no lo tomó nunca, que no lo probó, sí lo probaba, pero al final nunca se adaptó y también eso depende mucho de la persona. Si tú te quieres adaptar y haces un poco de fuerza, porque hay gustos que se llaman gustos adquiridos. ¿Qué significa? Que la primera vez que lo tomas no te gusta, pero cuando lo vas tomando, lo vas comiendo, logras llegar a un punto en el que ya no te desagrada y con el tiempo te puede gustar. Pero esos son gustos adquiridos.
y todo el mundo no está preparado para eso. Hay personas que tienen su mente cerrada en ese aspecto y si algo no les gusta, pues no hacen un esfuerzo porque les guste. Quizás, y no está mal, por supuesto, cada quien tiene derecho a hacer lo que desee. Pero pienso yo que cuando estás en un país nuevo y tienes otras culturas y otras comidas, y si en un primer momento no las entiendes, también es una cuestión de adaptación, se necesita tiempo. Es como el caso, por ejemplo, en nuestros propios países. Hay comidas que los niños de pequeños no les gusta. Casi ningún niño le gusta el aguacate la primera vez que lo prueba, o el tomate, por ejemplo. Son comidas que quizás en un primer momento no le entienden, porque como el tomate es un poco ácido, y los niños no comprenden ese gusto, pero con el tiempo y tus padres te van diciendo tienes que comer ensalada y cómela, y mamá no quiero, pero al final con el tiempo empieza a gustar y eso se llama gusto adquirido. Es decir, que eso pasa en cualquier país del mundo, depende más bien de la persona. Otra cosa muy interesante que a mí me encanta, realmente me adapté mucho a eso, es el tema de las saunas. En Kazajistán el país está lleno de saunas por donde quiera y cuando les digo que eso es una cosa muy característica en Kazajistán, no significa que sea solo de aquí. Hay varios países que tienen esas características aquí en la zona. Pero Kazajistán tiene como una mezcla, lo cual lo hace más interesante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de saunas muy populares aquí. Existen muchas, pero bueno, las dos más populares son las saunas rusas y las saunas, o como le dicen, las bañas turcas. ¿Diferencia cuál? Que las saunas rusas son secas completamente. Tú entras y es todo de madera, los bancos de madera, entonces hay un lugar en el cual está saliendo ese calor, ese fuego tiene unas piedras y simplemente es un lugar caliente y seco. Tú puedes, por ejemplo, coges un jarro con agua fría, la echas así en el asiento donde te vas a sentar, te puedes incluso echar por arriba para quitarte un poco el vapor y vas ahí, te sientas y todo tu cuerpo se pone caliente, eso te limpia los poros. Dicen que es muy bueno para la salud, sobre todo si tienes catarro, te lo quita. Y es muy popular. De hecho, en la mayoría de los gimnasios que hay aquí en este país, a no ser que sean gimnasios muy baratos, pero la mayoría de los gimnasios tienen su sauna, tanto sea rusa o turca, y las personas después de hacer ejercicio tienden a ir primero a la sauna, estar media hora, una hora, y después se duchan y bueno, y se van para la casa, que sí es algo bastante popular. Y existen muchas saunas que no están dentro de un gimnasio o un lugar en específico, simplemente es un edificio, que ese edificio es de sauna, ya, simplemente así. Y tú puedes pagar por horas, ir a la sauna, hay saunas donde las mujeres están separadas de los hombres, hay saunas colectivas, cada una ya tiene sus reglas, lógicamente. Casi todos los hoteles tienen sauna, también eso es algo imprescindible, tanto como tener una piscina. Es algo muy común aquí. Les comento que en mi caso personal, en mi gusto personal, me gusta más la turca. ¿Por qué? Porque la turca, a diferencia de la rusa, no es seca, es completamente mojada y no es de madera, a diferencia de la rusa. Aquí es toda como está lleno como de losas, vamos a decirlo así, y las decoran como si fuera un baño, ¿no? Pueden haber lositas pequeñas, así bonitas, y es todo húmedo, todo mojado. No entiendo bien cómo funciona ese sistema, si es que por el techo, por varios lados tiene distintas regaderas, pero todo está mojado, todo está húmedo. También se pone bien caliente, pero estás con todo tu cuerpo mojado. A mí me gusta más esa, es más placentera, por decirlo así. Pero me gustan las dos, me gustan las dos. Mi amigo Onay, que lo han visto en el canal, que vive en España en estos momentos, que también vivió muchos años en Rusia, aquí en Kazajistán, a él le gusta más la rusa. Pero claro, él también se mudó después de Kazajistán a Rusia. En Rusia estuvo varios años, quizás por eso se adaptó más, porque esa es la que más se usa en Rusia. Y por eso les comentaba que Kazajistán tiene ese punto a su favor que tiene de las dos. Puedes encontrar tanto una como la otra y es bastante placentero. A mí me encanta. Y en nuestros países realmente es algo poco común. Vas a encontrar playa, vas a encontrar piscina, pero como tal una sauna, por lo menos en Cuba, nunca la he visto. Otro punto muy interesante es el hecho de la carne de caballo. Ustedes dirán, pero bueno, Isaac, en Cuba también hay carne de caballo, muchos la han consumido. Yo mismo cuando viví en Cuba la comí, pero no es una carne tan común como aquí. Imagínense en Kazajistán comer carne de caballo es como comer pollo, no sé, en Cuba o en otro país, porque es la carne común, es común. Tanto la puedes comprar para comerla así, como carne picada y cocinada de la manera que tú quieras, como hacer un bistec o de la forma que más te guste, como también está el hecho de que ellos cocinan un chorizo que se hace con la carne de caballo. Se llama kase, se utilizan muchas recetas y está presente en la receta nacional de Kazajistán que se llama bisbarmak.
Al principio es bastante complicado adaptarse a ese sabor porque es fuerte, es un sabor fuerte. Y cuando yo lo comí por primera vez no me gustó, les tengo que ser sincero, no me gustó, les confieso. Pero con el tiempo esa receta la vas a encontrar donde quiera, porque la cocinan en todo Kazajistán, es la comida nacional. Y de tanto comer aquí y allá, yo lo que hacía cuando me servían, porque esta comida nacional, les comento, son como unas, como si fueran láminas de lasaña, vamos a decirlo así, cocinadas en agua con carne, y te sirven en el plato esas láminas con los pedazos de carne, papa, cebolla, que la carne puede ser tanto de res como de cordero, y a la vez te sirven las ruedas de carne de caballo. Pero ¿qué pasa? Yo siempre cogía las ruedas de carne de caballo, las apartaba y me comía lo demás. Pero con el tiempo, probando, hoy la pruebo, no me gusta mucho, mañana sí, esto, lo otro, al final me adapté y le empecé a coger el gusto al punto de que yo mismo lo compro para comerlo en la casa, este chorizo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces es algo interesante, sea un país que consuma tanto este tipo de carne. Si van a visitar Kazajstán tienen que probarla, no deben estar con la mente de que oh, es una cosa rara, no lo voy a comer. Es una cuestión cultural, con el tiempo le cogen el gusto y es muy sabrosa y además es muy nutritiva. Y el último punto que quiero tocar para este video es el hecho del respeto a las personas mayores. En este país el respeto a las personas mayores es algo completamente espectacular. Ustedes ni se lo imaginan. No estamos hablando que simplemente respetas a una persona porque sea mayor, como sucede en Cuba, en otros países latinos. No, para nada. Aquí es una cosa que cualquier persona mayor, tanto en la calle, si es alguien de tu familia, pues más todavía. Pero siempre hay mucho respeto, siempre vas a ver el asiento de una persona mayor en el autobús, no importa la situación, nunca vas a encontrar que un muchacho prefiere quedarse sentado antes de dar el asiento, eso no existe. Ayudarla con un paquete, por ejemplo, que pese, si la persona mayor te regaña en un lugar o te habla, contestarle, eso no existe. Incluso vamos a pensar que tú tengas la razón y esta persona mayor no la tenga, nunca lo vas a hacer. Es una cultura que es de esa manera. De hecho, por ejemplo, un hombre que se casó, que se fue de la casa y creó su nueva casa, su familia, si el padre o la madre lo regañan, este muchacho va a bajar la cabeza completamente, no importa que sea un adulto, no importa que ya no dependa de los padres, pero la voz del adulto siempre tiene peso y siempre hay un respeto ante todo. No digo que no existan excepciones como en todos los lugares del mundo, pero la cultura en general es así. Es algo muy bonito, es algo muy lindo y pienso que debería ser algo adaptado a todos los países del mundo, porque no hay nada más importante que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancianos, y el respeto a los mayores es algo fundamental en la cultura de cualquier país. Y nada, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y esta conversación amena que hemos tenido entre ustedes y yo. Si tienen cualquier pregunta, cualquier duda o quieren que les hable de algún tema, déjenmelo siempre en los comentarios y yo con gusto lo pondré en un video. Yo siempre leo todos los comentarios, así que en ese sentido no hay ningún problema. Si les gustó, apóyenme con un grandísimo like, suscríbanse al canal, denle a la campanita para recibir las notificaciones y como ya comenté, escríbanme lo que deseen en los comentarios. Nos vemos en un próximo video y por aquí les voy a estar dejando el último video que hice hablándole del idioma y cómo son los idiomas en Kazajistán, qué tan importantes son para vivir aquí, aprender los idiomas locales. Nos vemos en un próximo video y chao.